Amigos, en esta noche, a ver, ahora está de la activa. Buenas noches, qué gusto saludarlos en esta noche de lunes. Como siempre, la cita con la Perla Deportiva, la Fórmula JS, Junior Sánchez, Julián Santa, con buenos invitados. Los lunes, también obviamente en asocio con Tertulia Matecaña, otro de los espacios que hacemos los viernes, Cuadro Matecaña. Y pues venimos con cuatro programas anteriores en la Perla Deportiva con periodistas, compañeros, colegas de la radio deportiva de Pereira, medios de comunicación, televisión, prensa escrita, en fin, hemos tenido de ellos, Tato Sanín, Nietzsche Mosquera, Uber Montoya, varios de ellos que nos han acompañado, y hoy también, como lo es Carlos Alfonso Riaño, pero primero saludo a don Junior Sánchez, integro a la mesa a Jorge Iván Sánchez, que es nuestro compañero de fórmula, con la fórmula JS. Junior, ¿qué más? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, Juli? Saludos para usted y para todos los televidentes a esta hora en la Perla Deportiva. Qué bueno, acá una charla amena con nuestro gran invitado el día de hoy. La verdad que una gran persona, un gran profesional. Y vamos a dialogar un poco, que nos cuente historias, anécdotas a este gran señor, como lo es el señor del relato en la ciudad de Pereira. Sí, señor, el señor del relato. Ahorita le vamos a preguntar quién lo bautizó. Sí, a don Carlos Alfonso Riaño Acevedo. Carlos, hombre, qué bueno que nos acompañe esta noche en la Perla Deportiva. Bienvenido a este espacio. ¿Qué más? ¿Cómo está? A ver si ya estoy ahí. Perfecto. Me dice si ya estoy. Perfecto, me confirman. Abrazo grande para Sí, Junior, señor. para muchachos que, bueno, yo no soy tan viejo como aparentemente se pudiera pensar, pero sí los vi arrancar, los vi nacer en esto desde el periodismo. Y cómo me alegra que todavía con Junior y con Julián, cuando me los encuentro, me aceptan consejos, porque no son regaños, nunca. Ellos saben que nunca son regaños, sino que son consejos, y cada que los veo haciendo producción, haciendo cosas de radio, pues trato como de vincularme un poquito con ellos, porque en cierta forma son la prolongación de lo que nosotros hemos hecho o podemos haber hecho en radio. Ya empiezan a llegar los comentarios, Junior, de la gente Claro que está sí. conectada. Claro que sí, mientras verificamos el internet de Julián Santa, ahí ya empiezan a conectarse. Dice por acá llegó Andrés Gómez, buenas noches, llegamos a estar activos acá, dice Diego Andrés Gómez. Bueno, Carlos Alfonso Riaño, y empecemos de una vez. Cuéntanos un poco cómo se da la llegada suya a los medios de comunicación, dónde empezó todo ese tema, Carlos. Bueno, esta es una historia larga y de muchos años. Yo empecé en el año 1978, un 12 de octubre. Perdón, 1977, un 12 de octubre, y no se me puede olvidar, porque ese día fue el primer eclipse para muchos, que otros de pronto lo podrían haber vivido. Nosotros en Colombia era el primer eclipse. Ese día jugaba Millonarios frente al Cuadro Deportivo Pereira, y compartí micrófonos esa tarde con Danilo Gómez Herrera, que empezábamos, despuntábamos en esto de la radio con Augusto Salazar Urrea en un programa, un concurso que se llamaba La Nueva Estrella de la Radio, concurso que tuve la fortuna de ganarme, y el premio para los que habíamos llegado a la final era ese, estar en una transmisión, en las transmisiones, pero no en las transmisiones de Caracol, porque en las transmisiones de Caracol estaba Carlos Antonio Vélez, estaba Luis Alfredo Céspedes, estaba Gustavo Adolfo Rentería, estaba César Augusto Garizábal Fuentes, y nosotros íbamos a una transmisión alterna o paralela, que estaba William Henao Vázquez, Guillermo Gómez Flores, Álvaro Rodríguez, la voz comercial era Jairo Alberto Gómez Flores, que era el hermano del doctor Guillermo Gómez, hoy un prestigioso abogado penalista en Manizales, y quien habla. Nosotros teníamos la posibilidad ese día de hacer lo que se hace en radio, y cuando uno está iniciando, los tiros de esquina, los cambios y esto, y nos tocó el suceso más lindo que nos regaló la naturaleza, que fue ese, el de un eclipse completo de luna, eclipse total de sol, que a las 4 de la tarde los pájaros empezaron a irse a los árboles, el partido se suspendió, la gente, algunos se arrodillaban, otros gritaban, hacían cosas diferentes, y nosotros nos quedamos en el fútbol, viendo el espectáculo. Pereira iba 0-0 el partido con Millonarios, y luego del eclipse ganó Deportivo Pereira 1-0.
Entonces es una historia que nos marcó muchísimo. Después ya me vincularon a un programa que se llamaba El Clan Deportivo, que lo manejaba Luis Alfredo Céspedes, estaba Esaú Jaramillo Montaño, Gustavo Adolfo Rentería, y ahí ya hacía también Pinitos Pacho Benítez. Con Caracol estuve mucho rato hasta que aparece el Grupo Radial Colombiano. Con Esaú nos vamos con Pedro León Londoño, con Tato, con Esaú, y estoy en el Grupo Radial hasta que me voy a Armenia con Pedro, estoy en Caracol Armenia con Pedro, regreso a Todelar en Pereira y me voy a Ecuador. En Ecuador tengo la fortuna de ser director nacional de deportes de la única cadena de radio que había, porque allá no habían cadenas de radio, eran emisoras de satélite y ellos se enlazaban por teléfono. Yo fui director nacional de deportes de Radio Sucre, una emisora que tenía una particularidad. Usted dirá, pero ¿por qué cadena? Porque es que el dueño de la emisora se llamaba Vicente Arrobadito y era el sobrino de León Febres Cordero, en su momento presidente del Ecuador. Entonces tenía todas las facilidades. Con ellos tengo la posibilidad de asistir al Mundial Juvenil de Chile, de transmitir Copa Libertadores, de vivir la fugia de América cuando pierde la Copa Libertadores en Chile. Y entonces empiezo a tener una cantidad de situaciones muy bonitas en Ecuador. Regreso a Colombia a organizar papeles y a organizar cosas y me enamoro de Todelar en otra faceta, me quedo haciendo noticias, empiezo a marcar otras facetas diferentes del periodismo, llego a dirigir, me dice Tato Sanín un día, me dice, bueno, gordo, usted tiene que definirse, usted es comentarista comercial, ¿qué es usted? Usted va a narrar. Y me tiró la papa caliente de un partido Nacional Pereira en el estadio, vino el comentarista de Medellín, vino sin narrador, entonces Tato me dice, hermano, usted es el que va a narrar, y me tiró a narrar ese partido, perdió Pereira 1-0 con gol de Diego León Osorio. Entonces para mí ese fue mi primer día que relaté fútbol. Antes habíamos hecho unos pinitos de pronto por ahí con Tato en la ciudad de Armenia, con un loco de la radio, porque la radio es de locos, que se llamó Jorge Luis Cano, y nos llevó una vez a Medellín y nos puso a narrar un partido Nacional Quindío. Entonces decía, cuando la pelota la tenga Nacional, narra a Gustavo, cuando él no era Tato todavía, narra Gustavo, y cuando la tenga Quindío, narra Carlos Alfonso. Eso fue una mezcolanza, yo no sé cómo salió eso, y después con el paso del tiempo, pues solo he tenido una posibilidad, curiosamente, una sola posibilidad de relatar un partido oficial con el Tato, y creo que fue el mejor partido que pudimos haber narrado, que fue el del ascenso de Deportivo Pereira en el año 2000. Lo hicimos a la limón, como nosotros decimos, no quisimos hacerlo ni 15-15, sino que narraba Tato, narraba Riaño, narraba Tato, el gol lo narró Tato, luego narró Riaño. Entonces ahí prácticamente se cumple esa premisa. Antes de eso me envían a la ciudad de Tuluá, allá llego como gerente de Caracol Tuluá, Radio Reloj Tuluá, y además oficio como narrador. Me doy una satisfacción insatisfecha, porque fui culpable de la salida del Cortuluá, para quien fue después uno de los mejores técnicos, como fue Reinaldo Rueda, pero yo orquesté una campaña ya para que saliera Reinaldo de Cortuluá por los malos resultados, y a fe que después pues terminó siendo un técnico mundialista. Pero son de las anécdotas que pasan. Y luego fui a Ibagué como narrador de Caracol en Ibagué. Me enviaron nuevamente a la ciudad de Armenia, estoy con Danilo en Armenia, había estado con José Alberto Ortiz en Ibagué, y llego a Pereira a estar con Pedro León Londoño, y luego con Danilo Gómez. Nosotros decíamos que a mí me tocó vivir con los cuatro, los que iban a tomar el trono en la radio en cuanto al comentario, porque José Alberto Ortiz nadie lo desconoce, es un gran hombre de radio hoy en Cali. Danilo, que para mí sigue siendo el mejor, no solo mejor historiador, sino el hombre que ve el fútbol con una claridad impresionante. Y qué decir de mi hermano Pedro León Londoño, que por algo, a mí se me hace que es que en el cielo tienen que tener campeonato el berraco de bueno, hermano, porque para llevarse semejante comentarista, tienen que ser que la final allá tenía que ser muy buena, y por eso llevaron al flaco. Oiga, Riaño, esa es la ilusión que yo me hago, señor. En estos días recordamos por Facebook un partido muy reconocido, muy recordado por la gente. Yo no pude estar en ese partido por la edad, ¿cierto? Un empate 3-3 entre Nacional y Pereira, que fue en el Hernán Ramírez Villegas, un video que monta una página de hinchas del Nacional, y que John Hill, nuestro amigo de Estados Unidos, lo difundió por grupos de acá de Pereira. Ese partido lo narraba Jimmy Oyuela y comentaba Luis Alfredo Céspedes en Caracol Radio. No sé si usted ya estaba en Caracol en ese año, Riaño.
No, yo ese año estaba creo que estaba con RCN. Ese año no me tocó a mí, si no fue el año en que de pronto estuve por fuera del país o que estuve, ojo, porque yo tuve otra época en la que, bueno, no, ya recuerdo dónde estaba. Yo no estaba en la ciudad de Pereira, porque ese año es cuando Colombia va a jugar un partido a Panamá. Yo estaba en Ibagué. Y ese año Colombia va a jugar un partido a Panamá y ese partido lo transmite Luis Alfredo Céspedes y Jimmy Oyuela por RCN y Tato va a transmitir por la cadena y a mí me llevan a Bucaramanga a transmitir ese partido. Es más o menos por esa época concatenando que estaban Jimmy y Luis Alfredo, pero no estaba yo en la ciudad de Pereira. Ese fue un 3-3 inolvidable cuando el Negro Are jugaba y mire lo curioso. Para mí, viendo ese partido, esos fragmentos del juego, insisto en que hay arqueros que son tapados y que no se alcanza a ver toda su grandeza. Sigo pensando que uno de los grandes arqueros que se perdió porque tenía por delante otro, yo no sé si mejor que él, fue Pedro Pablo Rodríguez. Lo de Pedro Pablo era impresionante. Hay 2 o 3 atajadas en ese compilado que muestran lo que era Pedro Pablo, pero tenía por encima un monstruo como era Darío Aguirre. Qué bueno conocer un poco de la historia de Carlos Alfonso Riaño, un amplio recorrido, nos contó, inició en Pereira, se fue a Armenia, se fue a Tuluá, se fue a Ecuador, la verdad que es importante, estuvo también en Ibagué, y me imagino que esa es una anécdota o una historia muy bonita para contar, y por acá nos dice Jorge Ahmed Parra, nos dice, en el partido que narraron compartido, ¿cómo hicieron en los balones divididos? Buena pregunta, Carlos. Saludo para Ahmed Parra, que siempre está conectado. En los balones divididos, bueno, no, eso era, a ver, más o menos voy a tratar no sé, de imaginarme el Partido Nacional Quindío. Entonces voy a poner cualquier jugador. Entonces decía Tato, viene atacando Leonel Álvarez, tiene la pelota, recupera el cuadro de Deportes Quindío, queda con el esférico, Rubén Darío Hernández pica, recupera por el otro sector. Entonces sí, nos estábamos metiendo, simplemente si el balón lo tenía Quindío, narraba yo. Si el balón lo tenía, entonces balón dividido, tenía que entrar el comentarista. Oiga, muy bueno ese ejercicio, hombre. La verdad que puede ser por lo que yo estoy muy joven, pero nunca había conocido pues como un ejercicio así en una misma transmisión. Yo de pronto me acuerdo de una de RCN, de Nietzsche Mosquera y de Pache Andrade en Bogotá, pero creo que narró el primer tiempo uno y el segundo tiempo otro, a cara diferente, porque los dos estaban de forma simultánea, ¿no, Riaño? No, y nosotros, por ejemplo, en el relato eso se llama a la limón. Entonces, es decir, usted narra 15, yo narro 15, usted narra 5, yo narro 5, entonces es simplemente y se hace el Por ejemplo, el que arranca hace primeros 15 minutos, el otro hace 15 y el que empezó hace los otros 15. Y al segundo tiempo, el que hizo solo uno va a hacer otros 2 15. Pero en este caso no, en este caso era la pelota. Nosotros jugábamos con la pelota, el que llevara la pelota era el que transmitía. Eso fue una de las locuras de Jorge Luis Cano, una de las tantas locuras que hizo en radio y que marcaron época también, no solo en la ciudad de Armenia, sino en la ciudad de Bucaramanga. Qué chévere eso, hombre. Junior, déjeme saludar a Orlando Salazar Zapata, nuestro colega, nuestro compañero, que fue también jefe de prensa del Deportivo Pereira, que obviamente también estuvo en el Combo Deportivo de Caracol. Le hace una pregunta a Riaño. ¿Le pueden preguntar por la fórmula que le dio Riaño a Freddy Rúgeles para aclarar la garganta? No, mire, es que anécdotas son las únicas lo único que van a aparecer aquí. A ver, ¿qué le pasa? Nosotros estábamos en Todelar y nos enviaron a una transmisión a la ciudad de Ibagué y estaba despuntando en esto del periodismo Freddy Antonio Rúgeles. Un abrazo para Freddy, lo quiero muchísimo. Y entonces Freddy me preguntó, íbamos en el camino, íbamos en un bus, en un velotax tal vez, y me dijo que era bueno para la garganta, que yo que tomaba para la garganta, y yo le dije que glicerina, y lógicamente la glicerina, pues sí, es una cosa que hay que tomarla tomarla no, hay que usarla con cuidado, porque la glicerina en ese momento no hacía gárgaras, y lógicamente botaba la glicerina, simplemente como gárgaras. Freddy no me entendió, y compramos glicerina en una farmacia, y él se la tomó para tener una bonita voz. Freddy era su primera transmisión, era de la ciudad, entonces dijo, no, pues yo tengo que esto, y lógicamente eso tuvo un efecto completamente diferente, y Freddy antes de que arrancara el partido estaba sentado en el baño, estaba directo. No, ¿cómo hizo entonces para transmitir, hombre? ¿Cómo hizo para transmitir el hombre? No pudo, él estuvo todo el tiempo en el baño porque estaba directo, quedó pobre. directo, y entonces
Pero eso fue en Y ya Armenia, ¿dónde fue? No, en Ibagué, en Ibagué. En Ibagué. Y entonces en el bus de allá para acá me decían, hermano, y a usted la glicerina no le hace eso. Y le digo, no, pues que yo no me la tomo. Ay, yo me la tomé. Ay, hombre. Un saludo para Freddy Rúgeles. Saludo para Rúgeles. Imagino que estaba teniendo el estómago de la risa. Oiga, recordar, Carlos, recordar es vivir. Miremos un momentico esta foto, Carlos. Un muy buen grupo. Ahí vemos a Pedro León Londoño, a Danilo, vemos al Tato Sanina, a Pacho Benítez, vemos a Fabián Andrés Gaviria. ¿Quién más hay ahí en la foto, Carlos? Pacho Pascuales. No, pero no. Ah, bueno, en esa foto está Pedro León Londoño, está Danilo Gómez, está don Fabio Humberto Zúñiga, que era el gerente en ese momento, está quien habla, está Tato Sanín, está Pacho Benítez, está Fabián Andrés Gaviria y el último es Pacho Pascuales. Esa foto, ¿Eso fue en qué año más o menos? Esa foto es del año 87, ya le digo, 88, 89, no, venga, ya Tato estaba por fuera. Sí, esa foto es de 1989, 89 porque Tato estaba ya en la ciudad de Medellín, yo estaba ya como relator en la ciudad de Pereira, y ese día, el día anterior había transmitido en Ibagué y llegué a la ciudad de Pereira y esa foto se tomó en 1989. Buenos recuerdos, hombre, de tantos hombres, de tantos maestros de la radio. Yo creo que uno de los propósitos de estas últimas entrevistas que hemos estado haciendo acá en la Perla Deportiva, ya esta es la quinta, es, hombre, destacar que en Pereira hay muy buenos periodistas deportivos. Yo creo que de pronto en el gremio no se ve mucho, de pronto es una costumbre de que, es que ese es el trabajo suyo. Yo particularmente no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que uno, así como resalta tanto las cosas malas, ¿por qué mejor no también resaltar las cosas buenas? Entonces, por eso hemos querido tener estos grandes invitados, Riaño, y pues tantos relatos, tantos goles. Además, usted también es hincha del Deportivo Pereira, usted también comparte ese amor, ese sentimiento por el grande Matecaña. Pues a ver, Julián, hay algo que de pronto muchos no conocen, y es que yo Deportivo Pereira lo llevo en el alma desde hace mucho rato. Yo fui pasabalones, como dicen en el Ecuador, y aquí, perdón, en Argentina. Ahí estoy besando la copa. Oye, ¿de dónde sacaron ustedes esa foto, hombre? Por Dios. Pero... Oiga, le digo una cosa, un grupo de apartamenteros que tenemos nosotros acá en la Perla Deportiva. Junior Sánchez es tremendo productor, le digo, tremendo productor. Bueno, le cuento que yo fui pasabalones o recogebolas, como se llamaba en su momento, en el año 1978, porque estaba yo todavía terminando mi bachillerato con Deportivo Pereira. Ahí tenían un equipo espectacular, ahí jugaba Farid Perchi, el Cacho Quiroga, Santín llegó luego, que fue en el 82, pero era una nómina, estaba Reinel Ruiz, estaba Henry Biafara, y yo era recogebolas, nos patrocinaba una empresa que llamaba el Grupo Playa. De hecho, yo tengo una anécdota, y Julián, pues que es tan acucioso, no sé dónde quedarían los archivos del periódico La Tarde, perdónenme si estoy tocando pues por otro lado, pero tranquilo. La primera edición del periódico La Tarde, en la página principal, en la portada, traía una foto de Millonarios, un partido Millonarios Deportivo Pereira. Danilo publicó esa foto tal vez en un comentario que hizo cierta vez, y esa foto tiene una particularidad, y es que hay un muchachito, todos son azules, luego está Deportivo Pereira, y al lado de los azules hay un muchachito con una sudadera, que esas sudaderas no son como las de ahora, como las bonitas de Otto, y no que esas eran de tela, como de jean, de una tela, una sudadera amarilla. Y ese muchachito se llama Carlos Alfonso Riaño. Yo era pasabalones o recogebolas en eso. Y a nosotros el Grupo Playa nos pagaba por aparecer en las fotos que salieran, a nosotros nos pagaban por eso. De hecho, luego salió una foto de Atlético Bucaramanga en el nuevo estadio, y quien mejor se veía, inclusive mejor que algunos jugadores, era quien está aquí. Y yo recuerdo que en esa época, pues miren la época en la que les estoy hablando, y creo que me dieron, no sé si fue 250 o 300 pesos que me dieron por haber aparecido en eso. Me alcanzó, lo recuerdo muy bien, porque me dijeron, ¿usted quiere la plata o quiere llevar productos de aquí? Me alcancé a comprar como que unos 4 calzoncillos y unos cuantos pares de media para llevarme. Ese fue el premio por haber salido. Entonces, desde ahí yo vengo con eso. Además de que tuve un amigo, como un amigo de ustedes también, Rubén Darío Marín,
que fuimos unos gomosos de esto. Nosotros con Rubén nos íbamos a las canchas con una grabadora grande, esa Silver, y el que narraba fútbol era Rubén, para que le pregunten a él cualquier día cuando hablen con él. Rubén narraba. ¿Usted se imagina con esa... Sí, oiga, yo pensé que cuando él lo dijo era recochando, la verdad, porque él es recochero, él es recocherito, pero yo no pensaba que de verdad había narrado. Y séame sincero, Riaño, ¿se le entendía o no? Séame sincero. Rubén narraba más o menos así, vamos a ver si me acuerdo. Así más o menos podía ser. Igual que como habla. No igual que como habla. Mentira, Rubén es un... Lo veta. No, mentiras. No, Rubén es un... Mire, Rubén y yo tenemos una particularidad, es que la mamá de Rubén y mi mamá fueron unas grandes amigas, muchísimo antes de que nosotros crecimos. Rubén es mayor que yo, no mucho, pero sí tiene unos años más que yo, pero crecimos muy parejitos y nos criamos por la misma cuadra, jugábamos, recochábamos, hacíamos maldades, y cuando llegó la época juvenil, pues también nos tomábamos los traguitos, hacíamos maldades, teníamos novias por el mismo lado. Entonces con Rubén me ha unido una amistad muy, muy bonita. Y bueno, igual, vuelvo y le digo, nos íbamos a los potreros y él narraba y yo supuestamente tenía que comentar, y entonces desde ahí también nos metimos mucho en ese cuento. Yo recuerdo que existía en esa época había una emisora que llamaba Ecos del Risaralda, que era de la cadena Super, y Rubén narraba y terminaba el gol y decía, no, de cualquier equipo, fuera por ejemplo Carnicería La Y, entonces decía, de la Carnicería La Y, y si lo dice Rubén, póngale la firma. Así era que terminaba el gol. Tenía, vea pues, tenía sello y todo ya el hombre. Él tenía Carlos, sello, pero, señor. Usted inicia como voz comercial. ¿Cómo se hace paso para el relato, Carlos? ¿Fue difícil los primeros partidos? No, realmente cuando yo inicié como comentarista. Y tengo un amigo a quien también quiero. Es que yo no sé, yo creo que yo no odio a nadie, ni le caigo, ni me cae mal. Bueno, me cae mal muy poquita gente. Pero hay un amigo que él insiste, y creo que es pasado en elogios, en decir que con quien mejor ha comentado en su vida un partido de fútbol es conmigo. Y es que yo compartí mucho rato también comentarios con Raúl Quijano, un hombre al que yo admiro viendo fútbol, porque tiene una facilidad para ubicarse, para concretar las jugadas, las posiciones en el fútbol, y con Raúl compartimos mucho. Él tenía un programa que se llamaba A Ritmo de Tango Hablemos de Fútbol, y ahí nos enfrascábamos. A mí me gusta de todas maneras el tango también, y nos enfrascábamos a hablar de tangos, él muchísimo más que yo conocedor, pero también hablábamos de fútbol. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque yo inicié como comentarista, luego se me da la posibilidad, me dicen que tengo una bonita voz. Yo personalmente pienso que no, pero pues bueno, fue una voz radial, y manejé muy bien la parte comercial. Me dediqué mucho a grabaciones, como maestro de ceremonias, como presentador también estuve mucho rato, hasta que llegó la posibilidad de noticias, y empecé a redactar noticias, y llegué a ser director encargado del noticiero Todelar, que en su momento era pues una insignia en la ciudad de Pereira. Estaba ahí Monseñor Hernando Uribe, estaba Fabio Castaño, y el lector de noticias era Augusto López Guzmán, que en paz descanse. Y Hernando se va para la gobernación, y Fabio se lo lleva a RCN, y yo quedo solo en Todelar. Y recuerdo que doña Selmira Henao me dice, no hay nada, le toca a usted con Augusto. Y yo me pongo a redactar, y yo creo que estuve como 15 días redactando para los 3 noticieros, porque era 6 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Nos oyen y nos creen, decían, era el eslogan de Todelar, y a mí me tocaba hacer eso y hacer los informes nacionales, porque Augusto no hacía informes nacionales, entonces le tocaba al de noticias, y también hice noticias. Entonces creo que todo lo manejé. Llegué a la parte administrativa, fui director del grupo radial colombiano cuando se llamó Radio Ciudad de Pereira. ¿Qué más hice? Fui locutor comercial en muchos estadios, y con gente muy, muy grande como narradores que venían y que vengan, necesitamos una voz comercial. Entonces Tato siempre en su benevolencia decía, no, es que aquí tengo el mejor, y siempre me puso.
Hasta que un día Tato dijo, usted se murió el loquito este que hace de todo y hoy nace el narrador. Y nació el narrador y me dijo, y a partir de hoy usted se llama el señor del relato. Porque ustedes me dijeron que iban a preguntar eso. Entonces Tato fue el que lo bautiza como el señor del relato. Tato fue el hombre que puso. Excelente. Puso y a propósito, sí, Junior. Como cosa rara, el Tato colocando apodos. Eso, rara, ¿no? Eso le iba a decir. No, Tato la tiene clara, además porque es que no me lo están preguntando, pero Tato es una prolongación mía. Tato y yo somos hermanos, nosotros fuimos 4, yo decía que nosotros éramos 4 hermanos en la radio, que éramos Pedro, Tato, Danilo y yo. Se nos adelantó el flaco y yo con Tato tengo una amistad que no se pasa, se lo aseguro, y me disculpan la inmodestia, pues, para decir que no se pasa un día en que Gustavo Alberto Sanín y Carlos Riaño no se hablen. Si yo no lo puedo llamar, entonces trato al menos como de mandarle un mensajito, hacerlo reír. Él me contesta también con cualquier chascarrillo, cualquier cosa, pero siempre estamos ahí. A ver, ¿con vea esta foto, Riaño, en el Pascual. Buena foto esa. Ahí estoy comparado con Mauricio Gómez, con Carlos Riaño cuando estaba doble carne y con Pacho Benítez. Entre otras cosas, porque esa es una de las fotos finales de cuando estaba con tanto peso, y que también pues traigo a colación con el problema que tuve médico, gente que estuvo todo el tiempo conmigo, pero yo no puedo olvidar que la primera persona que yo vi cuando salí de un coma después de 17 días fue mi hermano Tato Sanín. Lo vi, él permanecía ahí. Tato llegaba muy temprano a la clínica, yo nunca me di cuenta de eso, ustedes me lo contaron, y hay cosas que yo no voy a olvidar, como por ejemplo, en estos días hablaba con una persona muy especial en mi vida hoy por hoy, y me decía, es que llegar a la clínica y ver al Nietzsche llorando allá porque vos estabas, que te ibas, y llegar y ver a Tato pegado a la cama hablándote, son cosas maravillosas, son cosas que uno no tiene en la vida como pagarlas. Es así, de verdad que no hay con qué pagar ese tipo de cosas. Eso no se olvida, Carlos, y esa gente que está ahí, uno no se olvida de esa gente, hombre. No se pueden olvidar, porque es que amigos, bueno, conocidos hay muchos. Usted en el estadio encuentra mucha gente que le da la mano, que esto, uy, sí, la berraquera, vos, lo máximo, cómo no te voy a querer, y este tipo de cosas. Pero cuando uno de verdad está en situaciones complicadas es cuando uno conoce realmente quién es la gente. Yo digo que uno no necesita muchos amigos, uno necesita buenos amigos. Y yo, gracias a Dios, yo no tengo muchos, pero sí tengo muy buenos amigos, y eso ha sido otra de las cosas que me ha dejado la radio. A mí la radio, muchos dirán que me ha dejado, no me lo han preguntado, no, me ha dejado muchas vivencias, salir del país representando una empresa, transmitir copas internacionales, eventos internacionales, ir a una vuelta a Colombia, conocer cosas. Nada menos ayer hablaba con alguien y le contaba una anécdota que es, pero para usted morirse de la risa. Yo se la contaba a 2 amigos, de una que me pasó en la ciudad de Medellín con Pedro León Londoño, y pues me tocó parar porque la dama que estaba conmigo y el joven que estaba conmigo no paraban de reírse. Me decían, no, eso es imposible, no sé si tengamos tiempo. Yo pues más adelante se las cuento, porque son de las cosas, de las anécdotas que pasan en la vida, y uno dice, Dios mío, yo cómo caí en eso. No, aprovechemos de una vez, Carlos, aprovechemos de una vez. Claro. ¿Cuál es recórtela un poquitico. La situación es la siguiente. Yo estoy en Medellín con Pedro León Londoño, teníamos un combo impresionante, un grupo que era Pedro León Londoño, Rey Mosquera, Eliabel Angulo, Luciano González, Arley Cardona, bueno, por citar algunos, y el narrador era Rey Mosquera. Estábamos en el campeonato suramericano de natación en la Consanad, y venía la gran, bueno, y nosotros transmitíamos normal, y Rey no llegó, que Rey era el narrador. Entonces Pedro me dijo, Gordo, le tocó a usted, hermano, no hay más de otra, usted tiene que narrar la final de 400 o 200 metros pecho, no recuerdo, y la gran esperanza de Colombia, porque no se habían conseguido medallas en ese torneo, era Pablo Restrepo.
con la mala fortuna de que estábamos precisamente en la época en la que Pablo Escobar tenía sitiado Medellín con bombas, con este tipo de cosas, todas las cosas lamentables que pasaban en la capital de Antioquia. Y entonces a mí me pusieron, ustedes recuerdan los famosos audífonos Telex, unos amarillos que lo tapaban, se los ponían a uno aquí en los oídos, lógico, y uno no quedaba oyendo absolutamente nada, uno no se sentía nada, entonces uno no alcanzaba a modular y no modulaba muy alto. Y bueno, yo estaba en la parte de atrás, quedaba lógicamente la tribuna, y yo empecé la competencia y decía más o menos así: atención Colombia, aquí está la esperanza colombiana, Pablito Escobar se va a tirar por el carril número 5, Pablo Escobar, y viene Pablo Escobar, y relaté toda la carrera con Pablo Escobar, y el hombre que tiene moviéndose a Colombia, el hombre que explosiona para Colombia, que lo levanta, el hombre, el más importante hoy por hoy para Colombia, ganó Pablo Escobar, aplausos. Cuando yo termino la competencia, cuando yo termino de transmitir, me quita Pedro el audífono y me dice: fantástica la transmisión, pero no era Pablo Escobar, era Pablo Restrepo. Y no, hermano. Estaba la tribuna, es decir, la gente entendió, y Pedro se quedó en el cuento y lo tomaron pues de mamada de gallo, y la gente en la tribuna me aplaudían y no sé qué. Rías, y pues que yo lloraba, hermano, pues de la pena y de esto. Y me dice el niño Arley Cardona, le dice: Pedro, aquí le tengo a Pablo. Y me lo acondiciona, y le dije: ¿qué va, Pablo? Qué pena con usted. Dijo: no, tranquilo, que yo me la gocé toda, porque yo no soy Pablo Escobar, pero bueno, igual, Pablo Restrepo le dio medalla a Colombia. Excelente. Juli, ¿qué tal si vamos a recordar un poco esos relatos de Carlos Alfonso Riaño, Juli? Sí, claro. Claro, tenemos por ahí, claro que sí, tenemos por ahí. A Carlos le vamos a decir que para que pueda escuchar, tiene que activar la campanita, Carlos, para poder que pueda escuchar el relato. Ya lo vamos a poner acá. El gol de... No, espere un momentico, Carlos, que ya vamos a poner acá relatos de Carlos Alfonso Riaño. Me estimado Juli, mientras acá carga el video, Juli. Sí, señor. Seguimos saludando entonces a mucha gente que está conectada. Jorge Ahmed Parra, que está muy participativo. Nos hace una pregunta, Carlos, para que prepare la respuesta ahorita. Dice que cuál fue el partido que más disfrutó narrar y el que más sufrió. Entonces ahorita, para que vaya pensando la respuesta, yo creo saber cuál fue el que sufrió, pero pues obviamente quiero escuchar su respuesta para que la vaya pensando, y ahorita después de los relatos nos las va diciendo. Saludos para Carlos Antonio Sánchez, que está conectado. Gerardo Osa Ramírez, también un saludo especial para el que está conectado. Dice: una pregunta para el señor del relato, ¿usted y Pacho se iniciaron juntos? Bueno, esa nos las puede ir respondiendo mientras tanto, Riaño. Sí, nosotros arrancamos en el año 1977-78. Pacho participó en ese concurso. Es que miren, en ese concurso de la Nueva Estrella de la Radio estaban Danilo Gómez, Pacho Benítez, Mauricio Copete, Jairo Alberto Gómez Flores, Fernando Reyes, que después fue narrador en Neiva. Estaba Alejandro Blanco, un muchacho que relataba muy bien, trabaja hoy por hoy con la justicia colombiana, en el Palacio de Justicia. ¿Quién más estaba? Estaba Gerardo Morales, que hoy por hoy también es abogado. Así que recuerdo más o menos los que estábamos en ese concurso. Y con Pacho se adelantó un poquito, porque Pacho quería incursionar antes, no sé cómo lo logró, y Pacho hizo primero que nosotros algunos turnos de amanecida, lo que llamábamos bombillo, en Radio Reloj. El Loco Valencia, que hoy por hoy está en los Estados Unidos, tiene un programa de salsa, se acostaba a dormir y nos daba las posibilidades a nosotros de hacer el turno, por ejemplo a las 2 de la mañana, entonces nosotros estábamos ahí, primero Pacho, después yo también lo alcancé a hacer, y nosotros íbamos metiéndonos como en la radio, porque teníamos que dar la posibilidad. De ahí viene un cuento que hemos manejado con Pacho, que Pacho decía: Radio Reloj, la canoita musical. Oiga, nos dice Jason Cardona, compañero de Tribuna Matecaña: Riaño llegó en helicóptero de Hernán, lo recuerdo. Sí, mire, esa es otra experiencia única porque yo tenía una imagen, cuando yo estuve en Armenia con Jorge Luis Cano, el Estadio Centenario lo iban a inaugurar con Edgar Perea, era un partido Junior Quindío.
y en su momento, porque era una persona en ese momento honorable, el señor Carlos Leder, que era el dueño de la posada alemana, con él hicimos un canje publicitario para que él nos prestara el helicóptero para que Edgar Perea llegase al Estadio Centenario. El show era ese, nosotros, porque la sintonía en Armenia la tenía RCN, con James Padilla y con Gustavo Domínguez. Entonces nosotros teníamos que hacer un show rarísimo y quisimos llevar a Edgar Perea. Conseguimos el helicóptero y cuando el helicóptero fue a aterrizar en el Estadio Centenario no lo permitieron, las autoridades no permitieron hacer ese aterrizaje ahí, y a Perea le tocó aterrizar en la parte exterior del Centenario, que cuando es un peladero, no estaba el estadio de atletismo, porque pues recién estaban apenas haciendo el estadio de fútbol. Perea llegó inclusive enojado porque se le mugraron los zapatos y eso. Entonces esa era la imagen que yo tenía de alguien llegando en un helicóptero. Cuando Tato se va para Bogotá, que lo lleva a la cadena, Pedro dice, tenemos que hacer un show grande para que Riaño sea, para montar a Riaño como narrador. Y con Hugo Orozco conseguimos una persona que hacía unos viajes, estaba promocionando unos tours en helicóptero por la ciudad de Pereira. Entonces se hizo un canje publicitario con un valor elevado, un valor altico. Y entonces la idea era que yo llegaba al aeropuerto internacional Matecaña, de ahí tomábamos el helicóptero y él me llevaba hasta el estadio Hernán Ramírez Villegas. Paseote. No, claro. Entonces, con la gran virtud de que la gente empezó a ver sobrevolar el estadio, yo paso por el obelisco, yo recuerdo, tengo esa imagen, paso por el obelisco y veo la tribuna, y la gente cuando pasa una cosa muy bonita, cuando la gente ve el helicóptero no sabe qué pasa, y empieza a ondear las banderas, como cuando uno decía, levantemos las banderas, la gente empieza a mover las banderas como saludando el helicóptero. En ese momento, Pedro León, que ya teníamos pues lógicamente el show montado, Pedro dice, a ver, comuníquenme con ese helicóptero. Lógicamente yo tenía un micrófono inalámbrico allá, porque no teníamos la comunicación con el helicóptero, pero sí con el micrófono inalámbrico, ya lo teníamos todo craneado con el ingeniero, con Nelson Ortega. Entonces queda como si Pedro estuviera hablando con el helicóptero realmente, y él lo estaba haciendo, pero no con la comunicación, sino con el inalámbrico. Entonces le dice, capitán, buenas, ¿cómo le va? Pedro León Londoño aquí, ¿usted qué hace por aquí sobrevolando el estadio? Entonces el capitán le dice, no recuerdo el nombre del capitán, hombre, es una lástima, y le dice, don Pedro, ¿cómo le va? Un abrazo, le habla el capitán, tal, es que les traigo una sorpresa para la gente en Pereira y para los hinchas matecañas, aquí ya se las descargo, y empieza el helicóptero a tratar de entrar. Después me explicaron que fue un riesgo que se corrió mucho porque en ese tipo de sitios cerrados hay vientos cruzados y podría haberse dado una situación lamentable, afortunadamente no se dio. Entonces el capitán dice, aquí voy descendiendo, y empieza a hablar con Pedro. Ellos empiezan a intercalar la comunicación, y Pedro le dice, ¿pero qué es? Y dice, aquí les tengo la sorpresa. Cuando él dice, aquí les tengo la sorpresa, aterriza el helicóptero, hay un personaje que abre la compuerta, yo bajo y viene Javier Doldán, que jugaba con Deportivo Pereira. Javier Doldán sale corriendo desde el camerino, se viene hasta la mitad de la cancha del estadio Hernán Ramírez Villegas y me pone la camiseta de Deportivo Pereira. En ese momento pues se toma como el bautizo oficial de Carlos Riaño como narrador más que de Caracol, de Deportivo Pereira, y creo que eso me marcó muchísimo por aquello de haberme puesto la camiseta con una cosa muy, muy bonita también. Era la camiseta de Deportivo Pereira, pero con el logo de Caracol. Carlos, el momento de ese permiso para poder aterrizar en la cancha, ¿cómo fue? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Con quién hablaron ese tema, Carlos? No, mire, parece, yo de esa parte no me preocupo mucho porque es un poquito maluca, porque no se pidió el permiso. La verdad no, si se hubiese pedido el permiso no se había podido aterrizar. Luego hubo implicaciones, no sé si tipo económico y hasta de llamamiento a descargos y todo, porque no se puede en ese tipo es decir, no es que sea imposible, pero es muy complicado cuando el estadio, y teníamos una ventaja, ¿no? Si fuese hoy no se podría hacer. En el estadio hoy no se podría hacer por la forma que tiene el estadio, por el cerramiento que tiene. En ese momento estaba la tribuna de Oriental, entonces no había tanta complicación y había más circulación de aire. Pero de todas maneras no lo hubieran permitido, entiendo que la aeronáutica no hubiese permitido, como no lo permite hoy, que se haga ese tipo de maniobras, a no ser de que se monte pues toda una parafernalia con, no sé, con especialistas y esto. No, el capitán de muy buena fe y de muy buena gana, él aterrizó, él me llevó al estadio, ya nos dejó y él se fue y ya, listo.
Entre otras cosas porque pasó una curiosidad ese día. En medio de la alegría y de la euforia, yo dejé mi maletín en el helicóptero. Yo dejé mi maletín, entonces claro, yo salí corriendo porque tenía que llegar y ya me tenía, ¿quién era? No recuerdo, creo que era Platanote, ya me tenía las nóminas copiadas y todo porque el partido ya iba a arrancar. Cuando yo llegué y empiezo a buscar y no tenía cronómetro, no tenía mi micrófono, no tenía gafas, y este día ese partido lo narré con las gafas de don Fabio Humberto Zúñiga, que era el gerente. Yo me acuerdo que él me dijo, mijo, si estas le sirven, y yo no sé si me sirvieron o no me sirvieron. Lo cierto del caso es que yo ese partido lo narré con esas gafas. Carlos, vamos a escuchar entonces uno de los goles que relató con la cadena de Caracol. Acá vamos a escucharlo. Recuerde activar la campanita para que pueda escuchar el relato. Ponme la campana, a ver. Roba, entregó para el paraguayo. Va Machado va a llegar. Gol. En ese momento memorable, el señor Carlos, que era el dueño de la posada alemana, del Deportivo Pereira en el saque. Llegó, explotó, puso la pelota, le metió la punta del zapato, la clavó en el fondo para que Pereirano lo cante conmigo, lo viva conmigo, conmigo. Aquí, hijos de Pereira, nuestro equipo gana. Pereira tiene 1, Valledupar nada. ¿Y cómo? ¿Cómo no te voy a querer, equipo? Carlos, para que lo cante, lo viva y lo sienta conmigo. Eso es una frase también que es muy famosa en usted. Sí. ¿Y cómo no te voy a querer? ¿Y cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer al equipo? Sí. Y este es un pedido recién de Tato, porque y quisimos, después no pegó y yo pues me presté inicialmente, pero luego respeté y convencí a la gente de que no debía hacer el taque. A mí me habían dicho, como se fue Tato, meta el taque. Me lo decía el doctor Guillermo Rico, no, hágale, meta el taque. Y yo lo metí y no me sentí bien porque eso es una marca de Tato. Eso es una marca de Tato. Entonces le dije, no, me pareció una cosa muy bonita en el relato y fue la musicalización de la Ruana del maestro Luis Carlos González, pero en una forma muy clásica, pero muy sonora. Entonces yo decía, gol del Pereira, entonces decía, pa, 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 y entonces ahí sí entraba yo con el segundo grito de gol. Pero ahí se nota el taque de Tato, pero pues claro, ahora lo hice con dos connotaciones. La primera, que sabía que Tato no se iba a enojar, porque primero por lo que hemos compartido radialmente, y segundo porque mi hermano, y a él se le dijo, Tato, yo lo voy a hacer, y me dijo, hágale, gordo, hágale, como es él, que Tato no tiene complicaciones en la vida y mucho menos conmigo. Me acuerdo, Riaño, me acuerdo de ese partido le gana Pereira 3-0 a Valledupar. Lo recuerdo muy bien porque pues en ese entonces tuve el privilegio, la bendición de Dios de compartir con usted también en Caracol, no sé si se acuerda, algunas transmisiones sí, también claro. Estuvimos juntos, claro. Claro, Juli, claro que sí, es más, a mí me tocó cuando Juli arrancó. Mire, hay dos personajes que yo recuerdo, bueno, casi que tres, que yo recuerdo mucho. Mauricio Gómez Buriticá, casi que fue su debut en una Copa Ciudad Pereira, lo llevó José Alberto Giraldo, y ese partido de la Copa Ciudad Pereira, curiosamente no fue en el Moramora, sino en la Villa, y el pelado le soltamos un micrófono y hágale, se despachó. Otro, Julián, que me tocó verlo arrancar cuando había un personaje cuyo nombre quiero ignorar ahora. Julián de pronto comete una imprecisión idiomática apenas lógica cuando uno está empezando, y me acuerdo que ese personaje le quiso bajar la caña. Uy, ahí está, a ver, no tengo yo un paréntesis. Danilo Gómez
Tato Sanín, Mauricio Gómez y Carlos Riaño. Entonces, termino, le quiere bajar la caña y además le quiere bajar la caña al sitio donde estudiaba Julián. Y yo cerré el micrófono y le di, bueno, no sé, me salí de casillas y le dije, es que tiene que respetar, porque es que usted también cometió muchas burradas en su vida y esta no es una burrada, esta es simplemente un error que se presentó y ya no más. Y yo con ese personaje pues he tenido muchísimas diferencias, pero igual seguimos siendo colegas en esto de la radio, pero sí me acuerdo mucho de Julián. Y con el otro joven que tengo al lado, yo le he insistido mucho a él y le he dicho casi que lo que me dijo una vez Tato a mí, hermano, quédese en una sola, porque es que yo sé que la radio es moderna, y le he dicho, Junior, usted es muy bueno cuando lee comerciales, pero solo cuando lee comerciales. Usted es muy bueno cuando narra, pero solo cuando narra. Y usted es muy bueno comentando, pero solo cuando comenta. No hagamos la mezcolanza. Y discúlpeme que lo diga pena que lo esté como tirando al agua, Junior, pero siempre se lo he dicho, es un diamante que hay que pulir, pero hay que pulirlo en su debida forma. Y como muchas veces con Marino también se lo dije, ojo que no por hacer mucho, se hace bien, entonces, pero bien, eso. Hay una anécdota, hay dos cosas, no sé cómo estemos de tiempo, pero hay dos cosas. Tranquilo. Hay una pregunta que hicieron Julián y la quiero contestar. El partido ¿De los goles? Sí, de los partidos, el partido que más viví, que tengo más como más fresco de mi parte, tiene que haber sido el de Deportivo Pereira en el ascenso en el año 2000, con los goles de Hernán Darío Cardona. Ese y muy cerquitica, contra el partido en Cali contra Palmira, que prácticamente ese día Pereira ascendió, vinimos simplemente a ratificarlo aquí. Y el partido que más me dolió fue un 3 de diciembre del año 1998, en el Estadio Libertad de Pasto. Estaba relatando el juego con Pedro León Londoño y el que ganara ese partido prácticamente clasificaba entre Pasto y Deportivo Pereira. En el minuto 90 hay penal a favor de Deportivo Pereira. El flaco y yo nos abrazamos y esto, yo relato, cruza Carlos Álvarez cruza, es un zaguero central, cruza toda la cancha, va y pide la pelota, nosotros sabíamos que con ese gol ya Pereira era campeón, ya Pereira estaba en la A, y cobra. Yo le cuento una cosa, y él me va a perdonar, pero él sabe como que lo digo jocosamente, lo hubiera cobrado mejor Freddy Rugeles. Freddy tiene una anécdota de que una vez cobró un penal y lo tiró a la lateral. Entonces yo siempre lo molesto por eso. Pero le cuento, ese día Carlos Álvarez cobra y lo bota. Pedro me mira, yo miro a Pedro y digo, bueno, igual estamos 0-0, ¿cierto? Igual todo se va a definir en la ciudad de Pereira. Saca Pasto, un manotazo largo del arquero y corre, no sé si fue Rendón, no, la verdad, pues ahí podría ser injusto yo con la memoria, y el arquero de Pereira misteriosamente se resbala antes de entrar porque se había venido hasta fuera de los 16,50 y misteriosamente Quintana era el arquero, se resbala y la pelota entra mansita, minuto 92, porque mientras cobraron del 90 al 92 sale la pelota entra al fondo y el árbitro termina el partido. 1-0 ganó Deportivo Pasto, nos quedaba venir a la ciudad de Pereira, vinimos, el partido fue un 8 de diciembre, nosotros hicimos lo de las velitas y esto, y aquí es donde yo digo que a veces el público es un monstruo de 1000 cabezas y a veces es injusto con los periodistas. Nosotros con Pedro montamos todo el cuento de que era el día de las velitas, la gente llevó las velitas al estadio y esto, y al minuto 7 Deportivo Pasto nos hace el primer gol. Y nos baja de la nube y Pasto asciende ese día y la gente decía que nosotros habíamos llevado las velas al estadio para hacerle el funeral a Deportivo Pereira. Entonces para nosotros eso fue, yo creo que Pedro murió con esa espinita y pues bueno, yo todavía la guardo, aunque amo la gente de los hinchas, a los Lobos. Yo tengo carnet del Lobo, yo tengo el carnet 000 de los Lobos, lo tengo yo. Quiero mucho a los Lobos, yo sigo pensando que el día que en Pereira la gente sea tan berraca como son los Lobos, nosotros nos volvemos París o Nueva York.
Carlos, de pronto, y el 2016 también, recuerda, en el estadio de Italia Estuvimos, también, ya teníamos nosotros tres estuvimos Claro. allá en Itagüí con el grupo de Marino Sánchez. A ver, Hombre, yo me acuerdo, Riaño, que empezamos a cantar el conteo, ¿se acuerda? 10, 9, Claro. 8. No, a ver, Fue culpa, sí. De Itaires es una situación que uno ya tenía como el chip muy marcado, correcto. Nosotros veníamos de 2 fracasos muy grandes. Yo recuerdo que siempre nos estábamos quedando como en la mitad del camino, y esto en el último minuto que nos sacó primero, no sé, creo que fue Jaguares, Tigres, yo no sé, de todos esos felinos baratos que hay en el fútbol colombiano. Eso hay leones, tigres, no sé qué más, jaguares y no sé qué más pendejadas, cuando yo sigo pensando que no, yo soy un romántico, Sí. de Caldas, de Magdalena, Cúcuta, ¿qué tal? Yo me sueño con eso, pero hoy en día con un poco de equipos de garaje, por Dios, que los Tigres, que los no sé qué, que los que llegaron por allá a Unicosta, otro equipo que odié y odiaré toda mi vida, y de cantera ahí pues vendrá también Millonarios, que también nos hizo la judía para sacarnos y para que subiera ese equipo de garaje que era Unicosta, y que la historia lo puso por fuera inclusive del fútbol colombiano. Entonces lo de Itagüí, claro, a mí me dolió muchísimo. Yo recuerdo el penal, yo no lo quería narrar, porque me daba miedo que lo fuera a votar El Cucho. el Cucho Hernández, el Cucho. Y cuando lo narro, yo no sé con quién volteo, yo me abrazo y miro al padre Julián, porque no se me olvida el padre Julián Cárdenas, y el padre Julián Cárdenas creo que tenía un rosario o alguna imagen, y me la mostraba y me decía que hacia el cielo, que es decir, que ascendíamos. Y entonces en la cabina empezamos 10, 9 y tal, y claro, eso fue un parto, esos 20 segundos, y yo decía, árbitro, acábelo, y se me vino a la memoria un partido, el del que yo les hablaba ahora, de América con Peñarol, donde a mí me toca comentar ese partido, y al lado mío estaba Luis Santibáñez, que fue técnico de la selección chilena, y Luis Santibáñez nos decía, mi relator se llamaba Ecuador Parrales, yo comentaba, y al lado tenía a Jamer Londoño, que estaba transmitiendo para la cadena Caracol, estaba con Marino Millán. Entonces yo le paso el micrófono mío, el de Radio Sucre, se lo paso a Jamer para que narre, porque América iba a ser campeón de Copa Libertadores, y recuerdo que Luis Santibáñez me dice, pero es que Ochoa es loco, tiene 500 pelados, 500 personas metidas en el camerino, que la saque a la cancha, que invada y que se acabe esto. Esa era la fórmula, listo, faltaban, ¿qué sería yo? Un minuto, no sé qué más, o ya en adición, y la gente ya estaba en la puerta del camerino, los hinchas de América. No era sino simplemente que Ochoa les dijera, entre y se acaba el partido, por sustracción de materia, por lo que fuera, las multas, lo que viniera, pero América era campeón. Y resulta que aparece Aguirre, el puntero, corre por punta izquierda y tira la pelota y se le va a Falcioni. Creo que era Falcioni, okay, no recuerdo, creo que era Falcioni. Entonces, a mí se me vino a la imagen Juli y Junior y me acuerdo de la frase, y me acordé de la frase de Jamer, porque Jamer estaba en el momento con la transmisión de Ecuador, y Jamer dijo, Dios mío, yo por qué no me morí chiquito. Entonces yo casi que ese día en Itagüí casi que le digo, Dios mío, yo por qué no me morí chiquito. Ese día, ¿sabe qué nos salvó curiosamente? Una tragedia porque el regreso a la ciudad de Pereira fue violento, triste, con lágrimas, con todo, y apareció la infausta noticia del avión de Chapecoense. Entonces, claro, sí, ya nos pegamos más de información y de esto, entonces pues se fue como dilatando una cosa, pero llegar y yo creo que fueron como 2 o 3 días en los que no pude dormir. Eso lo tengo que reconocer, pero sigue más marcado, es decir, para mí sigue más marcado lo del 2000, porque, no sé, de pronto por con quien estaba, con Pedro, la llorada que pegamos allá. Yo me acuerdo que yo le daba el cambio a Pedro, yo llorando, porque Pedro se fue al camerino, y yo le decía, Pedro, comenta, Pedro, le daba, y me contestaba el mismo día.
No, Claro. no, no teníamos retorno, entonces yo al que leía los comerciales no teníamos voz comercial y yo me acuerdo, a ver si me acuerdo de alguna de las que teníamos de Bustar y llorábamos, se lo juro que llorábamos en eso, además porque veníamos de un periplo impresionante de Cartagena a Pasto, de Pasto a Pérez, fue muy complicado, de pronto por eso me marcó mucho más esa, aunque la de Itaires seguirá ahí. Y por eso Sin duda. La gente por eso. Carlos, hay una canción, hermano, que le voy a ser sincero. Yo siempre que la escucho, me acuerdo de usted. La voy a poner a ver si la alcanza a escuchar. A ver. ¿Cómo se llama, Juli? Eso se Resistiré. A ver, hay una curiosidad. Hoy con esto Resistiré de la pandemia, el dúo dinámico. Exactamente. Con esto de la pandemia y todo el mundo la tomó como símbolo, como el himno de salir de esto. Yo hace mucho rato la utilizo y la utilizo desde... En las transmisiones de Caracol. Siempre la he tenido, pero en la radio como tal la tengo después de lo que pasó a mí, de mi situación médica y de todo este tipo de cosas que viví. Pues yo sobreviviré, yo resistiré, yo saldré adelante. Eso me sirvió mucho y siempre lo puse en las transmisiones de fútbol. Con Junior, él lo sabe, yo tenía algunas cositas con las transmisiones de Marino que quedaron marcadas y que venían desde atrás. Curiosamente, en estos días hubo una chica en el estadio, ustedes la recuerdan, ¿cómo se llama? Ay, hombre, Lady Noriega, que estuvo haciendo un show ahí antes de esto y se me acercó muy chistosa porque pues yo conocí a Lady en Caracol, es una forma de decirlo, entonces ella me decía, yo le conté que yo utilizaba un pedacito de una canción de ella en mi gol cuando lo tenía y era Bendito Gol. Entonces yo decía, la canción original era Maldito Amor o Bendito Amor, no recuerdo cómo tal, y ella hizo una para fútbol y decía Bendito Gol. Y yo narraba y decía, Gol del Pereira, Bendito Gol. Cantaba ella. Entonces nos acordamos mucho de eso en la última vez que estuvo por aquí. Y esas son las cosas que quedaron, pero por eso de Resistiré, hoy en día me da mucha alegría escucharla y ver que es un himno de aguante de lo que tenemos que tener en esta época de pandemia y del COVID-19. Carlos, escuchémosla un momentico. Resistiré del dúo dinámico. ¿Cómo? Cuando pues Carlos, bonita canción, ¿Cómo? la verdad, muy bonita la Tremenda, canción. sí. Es muy linda, la han tomado, yo pienso que han hecho unos arreglos muy bonitos de ella. Pagliaro también la hizo, es decir, hay muchos artistas que la han tomado y ahora, repito, con esto de la pandemia no la tomaron solo en Colombia, sino a nivel del mundo. Lo saluda Danilo Gómez Herrera, Junior. No me diga que está Danilo Gómez por ahí conectado. Dice Carlos Alfonso Radio Compasión. Ya, hombre, un abrazo. Yo puro les dije que éramos 4 hermanos y bueno, ahí estamos. Quedamos 3, ahí estamos. Carlos, esto es un tema ahora cuando conoció a Lady Noriega, pero usted chicanea mucho, que le dio un pico ¿a quién? Depende, hay 2 mujeres a las que yo besé, por llamarlo de alguna manera. Una, Amparo Grisales, con quien tengo la foto, ahí está, véala, ahí está. Bueno, Amparito me insistió mucho para el beso, ¿no? Ella insistió, bueno, sí. ¿Fue rogado usted? ¿Se rogó?
Rogado. No, yo le decía, no, mira, es que yo en este momento estoy casado y que tal, y no, pero es que es un solo beso, y bueno, no, mentira, oiga, es una excelente conversadora, una mujer fantástica, votar corriente con ella es una cajita de música. Y otra es una mujer que fue mi amor platónico durante muchísimos años, la cantante Janet, la de Corazón de Poeta y esto, y una vez vino a La inglesita. La inglesita, sí señor. Pues ya está entrada en años, si está entrado en años 1, por Dios, no va a estar entrada en años. Pero le cuento que sigue cantando igual, canta muy bueno. Sí, espectacular. Entonces a mí me da la posibilidad, Caracol me da la posibilidad de ir y presentarla en el estadio. Y Edison Marulanda, a quien también recuerdo muchísimo, hace el contacto y le cuenta a Janet que el sueño mío es verla, y que es mi amor platónico. Y yo la presento y digo, la inglesita Janet, ¿y qué tal? Y bueno, y me retiro. Ella canta, hace su show y canta Corazón de Poeta. Tiene la expresión de una flor, y dice, y ahora le cumplo el sueño a alguien. Bueno, por Dios, qué sueño, de qué tal. Y me saca, el de seguridad me saca otra vez a esto, y yo voy hasta donde está Janet, y Janet me da un beso. No, pues un beso en la boca tampoco, pues, ni a pensar que ni nada de eso, tal, sino que me da un beso y no, pues por Dios, el estadio aplaudiendo y el cuento. Y después, en una nobleza de Edison Marulanda, hace una crónica para, ahí está, por Dios, no, pues es que me la pusieron de frente, hace una crónica para una revista japonesa, curiosamente, y cuenta la historia y dice, ante un estadio lleno, no sé qué, el presentador Carlos Alfonso Riaño se arrima para que la inglesita Janet le deposite sus labios, en fin, poéticamente explica que fue un beso. Por ahí de pronto tengo un folletico, voy a buscarlo para seguir chicaneando con eso. Entonces, pues bueno, las dos mujeres. Bueno, y otra artista con la que también me pasó algo muy curioso, fue con Miriam Hernández, que Miriam Hernández fue otro amor platónico, es decir, yo se la jugaba a Janet con Miriam Hernández en cuanto a amores platónicos. Y tuve la fortuna cuando hacíamos un programa que se llamaba La Ventana del Café, que fue, pues, marcó muy bueno. Época, buenísimo, ahí estábamos con Nico Vanegas, con Danilo, con Javier Con el italiano. Con Orlando, el italiano. Sí. Con Lina en Manizales. Entonces tuve la fortuna de que viniera a presentarse acá a Pereira Miriam Hernández, y resulta que yo no sabía con quién había llegado Miriam Hernández, y entonces, ¿quién está ahí? El Tato. ¿Qué dice ahí, hombre? ¿Qué hace el qué? ¿El gordo en qué? En la calle. Lo regaña. ¿Que el tapabocas dónde está? Ya me regañó el Tato, no sé cómo quedó aquí con tapabocas, Tatico, ni más faltaba. Y entonces le cuento a Miriam Hernández, le digo, no, es que usted ha sido mi gran amor y ¿qué tal? Y resulta que había un señor grandotote parado en la puerta y voltea a Miriam Hernández y le dice, mi amor, mire, que él está enamorado de mí. Y era el esposo. Entonces, fue muy curioso. Pero, Tato, así, Tato, ahí le di gusto a Tato. Carlos, señor, para usted, ¿qué significó Juan Camilo El Cucho Hernández en el Deportivo Pereira? No, a ver, lo que pasa es que para mí Cucho es la prolongación de Rafa Castillo, y me explico. El primer ídolo, yo diría pereirano, pues John Edison. Después vino La Maquinita, Carlos Darwin, pero si hablamos de pereiranos, entonces, John Edison, que no lo disfrutamos mucho, lo disfrutó más América, lo disfrutó más Nacional y esto. Después aparece Rafa Castillo, que para mí fue sensacional lo que hacía Rafa Castillo. Rafa no tenía golfeo. Rafa fue tan especial que el día que se murió Chilita, él hizo un golazo en Lérida para homenajear a Chile, y de hecho yo le canté el gol así, Chilita, gol de Rafa. Y después de Rafa, la prolongación fue el Cucho, para mí, en ese orden. Y luego, pues vendría, no sé, aunque no es pereirano, pero pues Jorman y el pelado Izquierdo, es decir, Pereira ha tenido unos jugadores muy talentosos, pero lo del Cucho marcó una sensación, además porque por la edad, como llega, con el desparpajo que llega, con las ganas que llega, con la personalidad que lo hace. Entonces, no, para mí Cucho es un referente, un símbolo de lo que es la
el futbolista Pereira. Carlos, Reaño lo saluda. No, Juli, sí, Junior. escuchemos un poco cómo Sí. le cantaba los goles a Juan Camilo el Cucho Hernández, Carlos Alfonso Riaño. Viene Nocala. Ojo que venga Cucho, viene. Cucho, pegale como es. Cucho. ¡Qué golazo, Cucho! ¡Mi madre, qué ¡Esta bendita esperanza mía! Vestido de amarillo y rojo, llamado Deportivo Pereira. ¡Aló Europa! ¡Aló España! ¡Aló Granada! ¡Aquí hay un portento de jugador! ¡Aquí hay un pedazo de diamante! ¡Aquí está tu goleador! ¡Aquí está el Cucho! ¡El que sabe y está en el oscuro! ¡Cucho la vio llegar! Yo al arquero le dije pegale en Cucho y como que vio yo, porque la levantó, el arquero se giró, solo para verla entrar. ¡Qué golazo, Cucho, qué golazo! ¡Ay, Pereirano, cántalo conmigo, mira cómo me pongo! ¡Sentilo, vivilo conmigo, Pereirano! El goleador del torneo de ascenso. ¡Ya tiene! ¡Ganando mi Pereira! ¡Pereira tiene uno! ¡Cúcuta de la Frontera no tiene nada! Así como suena, no tiene nada. Pereira ya marcó el primero, ¿y cómo? Decime cómo no te voy a querer, equipo Pereira 1, Cúcuta 0. Ahí escuchamos a Excelente, Riaño. Carlos Alfonso Riaño. Oiga, me gustó mucho eso de bendita esperanza mía. Bendita esperanza mía. Es que la bendita esperanza que siempre tuvimos. Hay una cosa, ese de Aló Europa, y sé que como Danilo está también en la sintonía, él lo recuerda mucho porque son para mí los dos goles más referentes, no sé, casi que premonitorios. No tengo ese relato, no sé si Danilo lo conservará, con Hugo Rodallega en Armenia. Cuando Rodallega se destapó, a mí me tocó la época de Rodallega, afortunadamente, y en una ocasión yo les dije, aló Europa, aquí está tu goleador, y se fue. Y posteriormente me encontré con Hugo y me decía, cada que nos encontramos y nos saludamos, me dice, aló Europa. Sigue siendo una excelente persona. Entonces eso fue premonitorio. Y aquí, porque aquí ya sí sabíamos que el Cucho iba para Granada, pues le digo yo, aló Europa, aquí tiene Granada, tienes tu diamante en bruto, y ahí está, ni me faltaba. Juli, pregunta al Tato. Señor Sani. Dice el Tato, pregúntele al gordo por la 1.6. ¿De qué habla Tato? No, que muy bien, la 1.6 es muy bien, muy ilusionado, muy entusiasmado. Es un proyecto nuevo que hay, un proyecto de vida, por demás. Y sí, no, es algo que está caminando. ¿Pero qué es eso? No puede decir, no ¿Qué puede se decir viene? no. ¿Qué se viene? Cuente, Carlos. Tira la chiva, no, pues. No, hombre. Todavía no se puede. Ustedes están peor que la red y el otro está peor que Carlitos Vargas. Oiga, dice Rico Arenas. Un saludo. Espere que va a contar el proyecto. Sí, cuente para dar un saludo, sí. ¿Qué dice Rico Arenas? Oiga, buen gambeteador, Riaño, buen gambeteador. Dice, un saludo al colega Riaño. Me acuerdo hace como 25 años que tenía una Suzuki TS 125 el hombre. Una Suzuki 125, una roja, fue mi primera moto. A ver, hace 25 años, sí, más o menos. Mi hijo tiene 22, sí, hace 24 años, para ser más exacto. Una TS, fue mi primera moto, una TS roja,
que entre otras cosas el joven que está ahí escribiendo dice que esa moto yo la compré en homenaje a él, porque era TS, Tato Tanín. Carlos, bueno, cuéntanos cuál es el proyecto 1.6. ¿De qué, hombre? Sigamos hablando de fútbol. Es un proyecto de vida, son cosas que uno va viviendo, experiencias que uno va viviendo y lógicamente uno va cambiando, así como cambia uno de empresa, pues puede cambiar de estilo de vida. La gente, a ver, les voy a contar así por encima, ¿correcto? Yo actualmente vivo solo y pues tengo un proyecto de vida, listo. Ok, listo, ya cambiamos de tema. No, pero no nos deje iniciados, Carlos, cuéntenos un poco. O si no, que el Tato nos escriba ahí. No, que escriba el señor que el Tato diga. El Tato Vargas, pues. No, Carlos, pero no queda bien que usted nos cuente, Carlos. Cuéntenos un poco. No, estamos hablando de fútbol, señores. Bueno, Carlos, ¿lo podemos volver a ver a usted relatando otra vez? Pues a ver, hay proyectos, curiosamente hablaba con 1.6 hace unos minutos y me preguntaba eso, que si yo volvía a narrar fútbol y yo le decía que sí, que pues yo soy abogado y por el hecho de yo no ir a litigar no dejo de ser abogado, como los médicos no dejan de ser médicos, como los odontólogos no dejan de ser odontólogos por eso. Entonces yo soy narrador y en cualquier momento yo puedo volver a narrar. Sí, hay un proyecto que está caminando, que con esto de la pandemia se paró infortunadamente, pero que venía y iba a ser muy bueno. Nosotros personalmente pienso que iba a ser algo muy bueno, porque se iban a juntar personajes, sin yo ser personaje, pero se iban a juntar unos personajes interesantes de la radio pereirana para hacer un nuevo proyecto que no se ha abortado, pero que sí está todavía en stand-by. Qué bueno. Entonces, sí, es interesante. Bueno. Qué bueno, hombre. ¿Se puede dar ahora, Carlos, para el reinicio de la liga? ¿Se puede dar ahora para el reinicio? Va a ser muy complicado porque la pandemia esta pandemia va a tocar muchas esferas sociales y va a ser muy complicado y hay presupuestos que se van a tener que manejar en otras cosas y no sé, va a ser un poquito complicado, pero bueno, igual uno no está por decir que no, ni uno es la última palabra, habrá que esperar. Oiga, Carlos, usted ya nos tocó el tema de salud. ¿Usted se sintió más allá que acá, como se dice popularmente, o qué? Bueno, no, yo no me sentí, yo estuve más allá que acá. Yo tuve un dictamen clínico 4 veces con muerte clínica. Es decir, tenía que tener asistencia para seguir viviendo. Fueron 17 días en coma, fue abdomen abierto, retiraron vesícula, apéndice, medio intestino, medio estómago, abdomen abierto 17 días en coma inducido. Muy complicado, muy complicada la situación. Entonces, y en ese momento es cuando yo decía que cuando yo les hablaba de mis amigos, de Danilo, que no podía estar, pero que sus hermanos siempre estaban ahí todo el tiempo y decían que estaban en representación de él, de Tato, que estaba permanentemente sentado en el sofá donde lo vi la primera vez que abrí los ojos, de Nietzsche, de tanta gente, de los lobos que se llegaron a la clínica con banderas y esto, con el... Qué bonito. Sánchez, con la gente de televisión, con Caracol haciendo informes casi que diarios diciendo cómo estaba el estado de salud de Carlos Riaño, en fin, una cantidad de cosas que fueron para mí vivificantes. Llegar al estadio y que Tato me presentara, yo todavía convaleciente, todavía con mis vendajes y esto, y que la tribuna se volteara y me aplaudiera y estamos vivos, entonces por ello yo resistiré. A ese punto voy. Entonces sí, estuve al otro lado, yo tuve una vivencia, me han invitado en varias partes, tanto mis amigos, que tengo muchos amigos sacerdotes, a que cuente la historia, la he contado en muchas iglesias, la he contado en las 7 palabras que me invita muy gentilmente el Padre Pacho para que las haga cuando somos muy poquitos los laicos que predicamos. Ahí está el Padre Pacho precisamente, y él en una nobleza me invita a que yo haga una de las palabras, cuando eso lo hacen los sacerdotes, y yo cuento la historia de mi enfermedad y esto, como también con mi amigo Raúl Quijano, que es una religión diferente, pero también me dijo cuéntelo y lo cuento, como fui a contarlo donde unos amigos que son mormones. Es el mismo Dios.
Oiga, Claro, Reaño, es es que el mismo Dios. Sí. claro, yo con Raúl tengo una cosa muy clara. Nosotros nunca hablamos, yo nunca hablo de religión con nadie porque los problemas se dan o por religión o por política o por fútbol. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con quién habla. Y una vez con Raúl llegamos a una conclusión y nosotros decíamos, estamos en Pereira y íbamos para Bogotá. Usted se va por la línea y yo me voy por letras. Y los dos llegamos a Bogotá. Listo, por donde sea que nos vamos. Entonces, usted va por donde Dios, por su vía, yo voy por la mía, pero llegamos donde Dios, listo, entonces no tenemos ningún problema. Más o menos así manejo la cosa, sobre todo porque yo tengo una formación católica desde el seminario, yo fui seminarista en mis inicios, no seminarista interno, pero estudiaba en el seminario de diocesano, entonces también tengo una formación muy pegada a la religión. Lo saluda Oye, también Sí, Junior. Y es un milagro de Dios y que gracias a Dios está acá con nosotros, con Alfonso Reaño, también con varios colegas, con Edgar, con Pacho Benítez también, que gracias a Dios han superado esto. Yo siempre he dicho que mi Diosito tiene una preferencia por Deportivo Pereira, así no nos haya hecho campeones. Porque mi hermano nos dejó a Edgar, nos dejó a Pacho, me dejó a mí. No, hermano, olvídese, tiene, alguna cosita tiene por acá para este lado. ¿Le gusta escuchar la radio de Pereira? Sí, claro, yo oigo todo. El que diga que es hombre de radio y que no oye radio, no es hombre de radio. Ahí estoy con Tato, estoy con... ¿Quién es ese? Creo que es Fabián Gaviria. Fabián Gaviria, sí, claro, Fabián. Ese es Fabián y ¿quién habla? Carlos, ¿cuánto llegó a pesar usted? ¿Cuánto llegó a pesar, Carlos? 126 kilos. ¿Y rebajó cuánto? ¿A 85, 90? Rebajé. No, llegué a estar cuando salí, lo que pasa es que con la complicación y todo bajé muchísimo más, llegué a estar en 81. 81 fue lo mínimo que tuve y ahora estoy manejando 89. ¿Recuerda el partido en el que se da su regreso al estadio? O sea, usted sale ya del hospital, de la clínica, ¿cierto? ¿Recuerda ese reencuentro? ¿Qué partido fue? ¿Recuerda? Sí. Sí, hombre, un partido creo que con Leones, si mal no estoy. Entonces, porque tiene una particularidad. Yo llego al estadio y la primera persona que sale a recibirme, yo voy con mi hijo, y la primera persona que sale a recibirme y me abraza, y no previendo que yo venía con vendajes y todo, pues yo venía con la chaqueta de caracol, porque además iba con un catéter y este tipo de cosas. Y la primera persona que me abraza cuando entro al estadio se llamaba Augusto Ramírez. Augusto se viene y llora, y esto, yo subo en el ascensor, la gente, no me veo mucho porque ya está casi que arranca el partido, yo quise llegar a esa hora, y voy a la cabina y voy a llegar a Caracol, porque lógicamente yo era empleado, era trabajador de Caracol, y voy a llegar a la cabina y se me atraviesa Marino Sánchez y me entra a la cabina de donde ellos estaban trabajando, donde estaban transmitiendo, y entonces yo saludo y qué tal, pero bueno, igual, yo saludé, Carlos, ¿cómo le va? Listo, y me voy a la cabina. Tato no sabía que yo llegaba al estadio, nadie sabía que yo llegaba al estadio porque yo conseguí un permiso especial para poder salir de mi casa, y llegué y Tato voltea y dice, véalo, volvió, y entonces la gente viendo Tato se viene y me abraza, luego viene Yadira, que era la niña de pautas, y esto, y creo que era Fabián, no recuerdo quién era la voz comercial, y esto, y cuando yo volteo a mirar, la tribuna está girada, y el primero que veo es a Machaco. Esa imagen la tengo, el Machaco, el que veo ahí, y lo veo girado, y la tribuna aplaudiendo, y para mí eso fue espectacular. Me senté y Tato me dijo, aquí está su silla, no se me olvidó, aquí está su silla, y me puso ahí, y me entregó el micrófono, y pasó una particularidad. Este día me dice Tato, narre, y yo empiezo, pues en medio de esto, empiezo como a tratar de narrar, y dice Tato, no, está entero, ya volvió, y en ese momento le hacen gol a Deportivo Pereira. Entonces yo le entrego el micrófono a Tato y pues me quedo ahí. Ganó Pereira de todas maneras ese día, pero mi regreso fue con un gol del equipo visitante, como todo lo de Pereira ha sufrido, pues. Pero qué bueno, Carlos, bueno, el tema, empezó a estudiar Derecho, ¿a los cuántos años, Carlos? No, a ver, yo empecé a estudiar Derecho en 1979. Yo me gradué en 1978 en el Colegio Diocesano y en el 79 ingreso a la Universidad Libre. En el 80 me echan
o que tenía tendencia izquierdista y bueno, ese tipo de cosas que no vienen a colación acá, así no sea horario familiar, eso no se puede contar. Entonces me dedico a la radio y hago radio, pero con otra connotación, y es que a mí no me recibían en la universidad porque me habían echado, por cualquier cosa me habían echado, entonces, pero no podía volver a esa universidad. Después me encuentro a los años con un profesor que había estado conmigo allá, el doctor José Daniel Trujillo, y me dice, ¿usted por qué? ¿Usted no quiere ser abogado? Y le digo, sí, yo toda la vida he querido ser. Y me dijo, es que la Andina abrió la carrera de Derecho. ¿Usted por qué no se mete a estudiar a Derecho? Y me fui, me inscribí, hablé con la esposa de él, que era la decana, la doctora María Elena. Y me dijo, ¿tiene pruebas? Sí, tengo pruebas, todo. Y me matriculé. Lo que nunca supe era que el día que yo me matriculé, ese mismo día se había matriculado en la misma carrera Fresneda y Mosquera. Y desde ese día siempre compartimos el mismo sitio en los salones. Siempre estábamos Nietzsche y yo. Y siempre se da que los profesores empiezan, ustedes presentémonos cómo es. Entonces decía, yo soy Fresneda Nietzsche Mosquera, narrador de RCN. Entonces, claro. Entonces yo decía, no, un abrazo, mi hermano. Yo soy Fresneda Nietzsche Mosquera, narrador de RCN. Entonces, claro, y seguía los... Yo soy Carlos Alfonso Riaño, narrador de Caracol. ¿Cómo? Venga, que usted es todo la constatación de que venga, y ustedes no se odian. No, nosotros no nos odiamos, nosotros... Y con Nietzsche tuve 5 años sentados uno al lado del otro, 5 años sin perdernos y con las calificaciones casi que nos copiaban, decían que nos copiábamos porque las calificaciones fueron muy, muy parejas y terminamos y nos graduamos. Es más, yo le puedo decir que yo sé el número de la tarjeta profesional de Nietzsche. Se la puedo decir. La tarjeta profesional de Nietzsche, y pregúntesela a él, es 238017. La mía es 238016. Ahí estamos en un aula. Estamos haciendo el levantamiento de un cadáver, supuestamente eso es un montaje que se hizo. La profesora la tengo muy clara, no recuerdo el nombre, pero la tengo muy clara porque era en ese momento la fiscal del caso de Colmenares, del chico que mataron en Bogotá, y ella era quien nos daba, creo que era criminología, no recuerdo cómo se llama eso, y nos tocó hacer todo el montaje, conseguir el muñeco, hacerle supuestamente el levantamiento y esto, y ahí estoy yo con el Nietzsche. Pero ustedes me tienen aterrados con la cantidad de fotos de dónde sacaron, por Dios. Bueno, Juli, la última para que despidamos sí, con Alfonso Riaño, que la verdad se charla muy bueno. Para hablar con Carlos, hay que estar por ahí 4 horas. Venga, si me voy, es porque se me acabó la batería. Aquí estoy viendo, la batería me está sacando la lengua. Sí, señor, afortunadamente ya justo a tiempo. Mi última pregunta, bueno. ¿Arquero bueno, regular o malo? ¿Usted? Arquero, el mejor. Arquero. Para usted ser titular de un equipo por más de 30 años tiene que ser muy bueno. Pero si había técnico, ¿no? Técnico. Ahí vea esa foto. Dios, ahí fui con Fabián Vargas. ¿Ese quién es? Mauricio. Fabián Vargas. Ese es el Fabián Vargas de nosotros, es Mauricio Gómez. Mauricio Gómez Boritica. Hombre. En estos días estábamos en un programa. Y en estos días estábamos en un programa. En estos días estábamos en un programa Danilo Gómez, Tato Sanín, Mauricio Gómez y quien habla. Y entonces alguien dijo, vea los personajes que están ahí. Tato Sanín, ese es el profesor Peláez. Igualito al profesor Peláez. Mauricio Gómez, ese es Fabián Vargas. Carlos Riaño, ese es el padre Lineros. Ese es el padre Linero, el que está ahí. Y Danilo Gómez, Octavio Carmona. No, hasta ahí está. Entonces un programa que no tenía nada que ver con deporte. Excelente. Junior, la última pregunta para Carlos. No, y eso que yo encontré la foto, Carlos, de la foto que estaba usted volando con la pelota hacia en el aire. ¿Se acuerda la foto? Esa foto fue en la ciudad de Armenia. Una linda foto que la hizo, para mí, el mejor fotógrafo que pudo haber existido en deportes, como reportero gráfico de deportes, el señor Sarmiento de Manizales. Las mejores fotos las hizo él y yo tuve la fortuna de que él me hiciera esa foto. ¿Cómo la hizo? No sé, ¿cómo la logró? Eso fue un partido que fue súper curioso, fue Quindío Risaralda de Acor, un partido que tuvo 6 penales. Risaralda cobró 4 y los votó todos, pero dentro del partido, no fue en definición. 4 los votó, entre ellos votó Pacho Benítez, votó el hijo de Henry Carvajal, votó Alejandro Cardona, no sé. Y Quindío cobró 2 penales. Uno
lo detuve y el otro sí me lo hicieron y perdimos 1-0 ese partido. Qué bueno, Una hombre, foto tantas, lindísima, por demás. tantas historias. Agradecerle la verdad a Carlos Alfonso Riaño, el señor del relato, una excelente persona, un gran profesional, y le deseo mucho éxito en ese nuevo proyecto de 1.6, Carlos. Tato, me las vas a pagar, Tato, me las vas a pagar también. No, yo más o menos sé por dónde va el camino. Señores, hasta luego. Un abrazo y de verdad que, como siempre se los he dicho y saben que de verdad, en el corazón de ustedes hay un pedacito del mío. Además tengo que cerrarlo como siempre. Se les quiere y gratis. Muchas gracias, hombre. La verdad que queríamos recordar, Carlos, ¿qué me dice? No, que Tato, ya me puse el tapabocas. Ah, sí, al final, pero bueno. Al final, pero bueno. Saludando a Erance Celis, que también está conectado allí, conectada. Dice Carlitos, eres fuerte y te necesitamos para que alientes nuestro depor. Bueno, de mi parte, agradecerle Carlos por haber aceptado esta invitación. Queríamos hacerle un reconocimiento por tanto tiempo en la radio de nuestra ciudad, medios de comunicación de Pereira, por esa historia del milagro de su vida. Bendito Dios que usted está acá con nosotros. Qué bueno, hombre. Y yo sé que van a hacer muchos goles más y donde usted esté, qué bueno que va a ser. Sí, Junior. No, y la verdad que quería resaltar lo de Carlos Alfonso Riaño, del Tato y de todos esos periodistas que tienen pues mucha experiencia, que siempre nos están ahí guiando a nosotros, porque siempre nos sacan a un ladito, vení, eso no es así, hágalo así, o sea, nos dan unas recomendaciones que uno las tiene que tomar, pero bueno, a mí me gusta, si lo he dicho a Carlos, a mí me gusta cuando me hablan y me dan consejos, Carlos, y agradecerle por eso. Total. Ustedes saben que yo no tengo nada en la vida. Yo llegué al mundo sin nada, absolutamente nada, y nada me voy a llevar. Yo no conozco tampoco, no he visto el primer entierro con coroteo. Entonces, ¿por qué uno tiene que quedarse con lo que uno sabe? Si uno puede enseñar, de hecho yo en la academia donde he estado, trato de enseñar lo poquito que tengo, y la mayor satisfacción es ver que la gente va creciendo, que esa semillita que uno va regando va creciendo. Un abrazo para todos quienes se conectaron, hombre, muchísimas gracias. Creo que Gerardo, el profe, estaba por ahí también, que también quedó otro que quedó pendiente por ahí del 1.6. Me tocará hacer una llamada inmediatamente para contarlo del 1.6, pero bueno, un abrazo, Tatico, a Danilo, a todos, y un abrazo a Juli, un abrazo grande, para adelante, mijo. Muchas gracias. Nada, a Junior también, y en el camino nos encontramos, ni más faltaba, ahí estamos, porque para adelante es para allá. Total. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a don Carlos Alfonso Riaño Acevedo, el señor del relato. Donde esté una pelota, donde esté el micrófono, ahí vamos a estar nosotros, obviamente. Muchas gracias a Carlos, entonces, por habernos acompañado en esta entrevista. Chao, muchachos. Chao. Siguen. Oiga, qué buen Junior, invitado, muchas gracias. y Juli, Carlos Alfonso Riaño, la verdad que habla muy bueno, cuenta muchas historias, anécdotas, y creo que esta hora y 40 minutos nos quedó cortica, Juli. Sí, total, Junior, la verdad es que siempre, eso es lo bueno, que uno diga, se me quedaron temas por fuera, y no que uno diga, ¿qué más pregunto, cierto? Eso es lo bueno, creo que con todas las tertulias, todos estos programas que hemos tenido, ese ha sido como el factor común, que se habla agradable, se habla bueno con todos esos personajes de los medios de comunicación de Pereira. Agradecerle a Junior por esa producción tan buena, esa producción como siempre, las fotografías, los videos, los audios, siempre pendiente de la perla deportiva. No, Julio, un abrazo a ustedes con mucho gusto y gracias por invitarme a este gran programa como lo es la Perla Deportiva. Agradecerle a Carlos Alfonso Riaño, porque la verdad es un gran profesional, es un gran ser humano, un gran relator, la verdad que, y sobre todo una gran persona. Lo más importante es eso, empezando por ahí. Después de que sea una gran persona, lo otro vendrá por añadidura. Entonces creo que teníamos pendiente este programa homenaje para Carlos Alfonso Riaño y los grandes profesionales de la radio y de los medios de comunicación de Pereira. Junior, este viernes aprovechemos para hacer el anuncio. Este viernes a las 8 de la noche, un gran invitado en Tertulia Matecaña con Jason Cardona de Tribuna Matecaña, Andrés Patiño de la Furia y Chilax, Felipe Niño. Junior. Claro que sí, nos estará acompañando Milton Rodríguez, goleador con el cuadro Deportivo Pereira. Vistió también la camiseta de Millonarios, vistió también la del Cali, creo que también la del Cali. Un gran goleador, va a estar con nosotros
nosotros el día viernes a las 8 de la noche. Quiere dialogar, quiere que los hinchas, ¿qué le quiere preguntar a Milton Rodríguez? Conéctense ahí el viernes a las 8 de la noche en Tertulia Matecaña. Ahí va a estar con nosotros Milton Rodríguez. Juli, si me permite un momentico, descargo el video, la invitación de Milton Rodríguez de una vez. Sí, claro. Descárguelo. Mientras tanto, aquí yo voy dando más saludos. Un saludo muy especial para Gerardo Osa Ramírez. Dice que Dios los bendiga. Muchas gracias, Gerardo. Usted también bendiciones para su familia. Carlos Antonio Sánchez, como dice Julián Santa, qué lindo programa. Muchas gracias, Carlos Antonio Sánchez, por también estar conectado. María Alejandra Murillo, mi querida María Alejandra Murillo, gracias por también estar siempre conectada. Dice excelente programa. Dios te pague, muchas gracias. Pero no le diga como usted le dice, Juli, no le diga. ella es más conocida por la japonesa, es más conocida por su propia chapa, además bautizada así por Pacho Benítez, entonces obviamente que es muy conocida así ella, y a toda la gente, qué bueno, hombre, la verdad que me agradan mucho estos diálogos con los colegas, estas entrevistas, recordar anécdotas, aprender de ellos también, porque tiene uno muchas cosas por aprender, está en el camino, pero estamos en el camino del aprendizaje diario. Entonces, de verdad que es muy agradable, Junior, poder compartir con estos invitados de los medios de comunicación de Pereira. Claro que sí, bueno, le va a tener que quedar viendo el videito, ya a partir de mañana va a estar rodando la invitación en las redes. de Milton Rodríguez, sí, ahí está, no me quiere cargar, infortunadamente. Pero igual video, en las redes lo pueden ver, ¿no? En las redes lo puede ver la gente, en las redes sociales. Claro que sí, en las redes. Recuerda que va a estar acompañándonos Jason Cardona de Tribuna Matecaña, va a estar usted Julián Santa, va a estar Andrés Patiño de La Furia Matecaña, va a estar Luis Felipe Niño de Chilas también, quien les habla Junior Sánchez. Estaremos compartiendo un diálogo ameno el día viernes con Milton Rodríguez, que en este momento se encuentra en Estados Unidos. Tremendos goles que hizo con el Pereira Milton. No lo recuerdo muy bien, estaba muy pequeño, hombre, me hubiera gustado haber nacido antes para haber vivido tantos buenos jugadores que hubo con la camiseta amarilla y roja, pero afortunadamente los goles están por ahí, los videos, y qué gran goleador que fue Milton Rodríguez, además que muy amable, muy gentil cuando usted lo contactó, entonces qué bueno, ya saben, los hinchas matecañas invitados este viernes, 8 en punto. Sí, Junior. Permíteme un saludo muy especial para Nelson Gómez, ¿se acuerda? Nelson Gómez, el antioqueño, sí, que pasó claro. Por el Deportivo Pereira, estaba ahí conectado, dice que bueno. Vamos a invitar, hay que invitarlo también a Nelson Gómez. No vi el comentario, hombre, qué pena, no lo saludé porque no vi el comentario, pero claro que sí, un saludo muy especial para Nelson Gómez, que también obviamente va a estar, ya sea acá en la Perla Deportiva o en la Tertulia, pero lo vamos a tener por acá, obviamente, a Nelson Gómez. Un abrazo, Dios lo bendiga, feliz noche para todos. Junior, muchas gracias a usted por acompañarnos y a la gente que se conectó siempre. Esta es la Perla Deportiva, una reflexión, recordemos las cosas buenas. Si la gente le encanta hacer prelación por lo malo, pues recordemos lo bueno, ¿por qué no? Va a servir para que la gente también tenga una sonrisa y eso es muy importante. Feliz noche, muchas gracias. Junior Sánchez, Julián Santa, la Fórmula JS, la Perla Deportiva con Carlos Sanforzo Riaño. Permiso.